La Escuela del Alma, capítulo 16. Presentación. El momento de hacer contacto puede ser un punto crucial en la vida de una persona. Por esto, debe manejarse con enorme cuidado. De pronto, se abre una nueva dimensión y la vida puede contemplarse de una forma totalmente distinta. Tal percepción tiene grandes alcances en cuanto a los buenos o malos efectos, dependiendo de la forma en la cual el contacto lo presenta y el receptor lo recibe. Aunque el momento en sí mismo puede ser como un reconocimiento iluminador de lo que está siendo revelado, su preparación requiere mucho tiempo. A algunas personas les ha tomado casi toda una vida alcanzar dicho monumento, mientras que otras han tenido que pasar por experiencias muy intensas que les han hecho comprender valiosas lecciones. Así, cuando el contacto hace su revelación, deberá existir la seguridad de que ésta será recibida correctamente. Si a una persona se le habla de la realidad de otros mundos antes de que esté preparada, puede ocasionarle un retraso. Este peligro debe quedar suficientemente grabado en la persona que hace el contacto. Muchos, entusiasmados en la etapa de la luna de miel con la obra, están deseosos de impartir lo que han aprendido, y la operación se convierte en una proyección y una conversión, más que indicar e introducir al candidato en el panorama de la existencia. Veamos el caso de una joven mujer que se preguntaba cuál era el significado de su vida y por qué había tenido tan mala suerte. Fue interrogada por un hombre que tenía ciertas destrezas psíquicas, pero poco entendimiento de las personas y que podía ayudarla acercándola a una disciplina. Lo que logró fue despertar su antagonismo hacia las figuras de autoridad y por tanto un alma muy sensitiva fue alejada de la posibilidad de resolver su problema durante muchos años. La introducción al conocimiento superior debe hacerse con extremo cuidado. Para muchos, por ejemplo, la idea de la reencarnación y de la existencia de seres angélicos es inaceptable. Decirles que el mundo físico es el menos importante constituye una amenaza para aquel que se guía por sus sentidos y tampoco es estrictamente la verdad. Personas que no estaban preparadas se desalentaron cuando se les informó que su vida era una ilusión y que estaban dominadas por sus deseos. Son muchas las que sienten rechazo por el contacto cuando éste les dice que su tutor es algo así como un mago sabelotodo. Muchos posibles contactos han perdido la oportunidad de enseñar lo que han recibido, ya que estaban más involucrados en lo que podían dar que en lo que el candidato necesitaba. Esta es una de las primeras pruebas de muchas por venir, como comprobación de lo que realmente sabemos de la Kabbalah. Consideremos la siguiente analogía. El contacto es una botella de champán. Se encuentra llena y bajo la presión de la fermentación. El candidato pudiera ser una copa vacía,
medio llena o hasta el tope, con toda clase de experiencias e ideas. Primero, el contacto deberá evaluar si el candidato está listo para tomar lo que se le ofrece. Si la persona está vacía, puede tomarlo, pero eso podría destruir la individualidad de la persona, como sucede algunas veces cuando alguien toma un conjunto completo de ideas y prácticas que le dan la identidad que necesita. Dicha identificación puede ser desastrosa. La mayoría necesita asimilar poco a poco para lograr absorberlo y digerirlo a su propio ritmo. Los contactos inexpertos que revientan con efervescencia deben contenerse ante estos conversos en apariencia fáciles, ya que cuando el entusiasmo inicial se acaba, ocurre lo contrario y el candidato se retira con rapidez, con una sobredosis de fermentación espiritual y una conexión rota que puede tomar mucho tiempo ser reparada, si es posible. La situación del candidato medio lleno es un problema muy diferente. Dicha persona tiene un enredo de ideas y una comprensión indigesta de asuntos espirituales que no son coherentes. Esto genera un malentendido crítico cuando se le presentan conceptos como haz lo que pienses que está bien, aunque cause sufrimientos a otros. O puedo evitar mi karma si me aíslo de la vida. Tales individuos pueden ser psicóticos en cuanto utilizan ideas espirituales distorsionadas, solo para enaltecer su fantasía personal. A menudo esas personas son muy impresionantes, ya que explotan en extremo un solo aspecto de su psique a costa de otras partes de sí mismas. El maniático religioso también se comporta así. Lo contrario se encuentra en la persona medio llena, que está extremadamente confundida. Tiene cierto sentido de lo espiritual, pero le falta un esquema general para ser capaz de relacionar su experiencia. Dicen que un poco de oro es necesario para hacer más del preciado metal, y algo de conocimiento en temas esotéricos es muy útil, siempre que no se haya cristalizado en un conjunto de creencias rígidas. Tal situación es muy común entre los candidatos educados. Dichas personas, si se encuentran en estado receptivo, son capaces de integrar lo que saben. La persona con la copa llena es muy difícil de contactar. Generalmente cree que lo sabe todo, y así hay poca posibilidad de tener acceso a ella. Tales individuos se encuentran entre los estudiosos, sobre todo entre aquellos que estudian lo esotérico como profesión o pasatiempo. Como puede suponerse, los rabinos y los sacerdotes se encuentran dentro de esta categoría, igual que los escritores y quienes han hecho de un sistema en particular un estudio de vida. Esto no quiere decir que todos los practicantes de este tipo son inaccesibles, sino solo aquellos que adoran un sistema por sí mismo o que dependen de él como medio de apoyo. En general, estas personas no buscan ayuda, sino solo quienes se dan cuenta de que las estructuras que adoran no tienen conexión con el cielo o con la tierra y entran en una crisis mayor. Llega un momento en que advierten que su conocimiento no los conduce a nada, como el caso de un maestro de Oxford,
quien a pesar de tener una vasta biblioteca de libros con mensajes profundos, no encuentra la razón para leer ni uno más. O el atleta que, habiendo ganado todas las medallas, encuentra que no hay nada más que hacer después de que ha dedicado todo su tiempo a ganarlas. Todas estas personas, aunque tienen la copa llena, perciben un vacío en su vida y pueden, en el momento preciso, ser introducidas en otra dimensión. La mayor parte de esas copas llenas son inalcanzables, incluso con la mejor intención del conocedor, fanático y supresil. Este solo logra que se retiren aún más adentro de la ilusoria profundidad de sus logros. La manera como el contacto debe acercarse debe ser dictada por las condiciones del momento. No existen procedimientos preconcebidos que deben responder a la situación tal cual es. Uno no debe proyectar algo que pueda interferir en el flujo entre el cielo y la tierra, pues no se trata de ayudar a alguien de acuerdo con la propia forma de pensar, sino actuar conforme a principios que no son más elevados que las urgencias del ego. El prerequisito para este tipo de encuentros entre el candidato y el contacto es que el contacto viva en el momento. El contacto debe estar muy alerta en el momento en el que la necesidad del candidato abierta y algunas veces encubierta sea revelada. Esto significa ver y escuchar la sutileza de cada palabra o de cada gesto, para determinar lo genuino de la señal dada. Si parece correcta, después de haber sido probada por medio de la sugestión y la implicación, entonces puede introducirse la idea apropiada. Esta puede estar relacionada con el tema de la discusión que se está llevando a cabo o que parece estar surgiendo de la conversación. Puede que sea un pintor sensitivo en busca del significado espiritual en el arte, o un hombre en una cantina que busca el significado cósmico de la política. Dichas conversaciones pueden ocurrir durante un romance, cuando el corazón está abierto, o en un funeral, cuando la muerte flota en el aire. La piedra de toque es una gran preocupación o una investigación hacia una visión más profunda de las cosas. El encuentro ocurre en el instante en el que el candidato se da cuenta de que el contacto no está hablando en forma personal, sino desde otro nivel, que coloca la discusión en un contexto más amplio. De pronto, surge un flujo en el que el contacto hace una conexión, poniendo al candidato en contacto con mundos superiores. Muy a menudo se suscita un cambio en la atmósfera y en el estado de ánimo, y todo el intercambio entra en otra dimensión, por cuanto el candidato experimenta un verdadero ascenso en su estado de conciencia. Esto se debe a que el contacto actúa como un eslabón por medio del grupo o escuela, con los vastos recursos de la tradición. Cualquier cosa que se diga, tomando en cuenta que se transmite la interferencia del ego, pasa directamente a través del ser del contacto hacia el ser del candidato, quien, si se encuentra en el estado adecuado, de inmediato reconoce que lo que se está diciendo es una verdad evidente. Esto no quiere decir que lo vea como un argumento convincente o elocuente, sino como un reconocimiento de la realidad que está detrás
de lo que se está transmitiendo. Dicha comunicación muchas veces no se presenta en forma articulada. Puede demostrarse con un gesto o con una mirada que despierta al candidato a otra realidad. El Buda solo tenía que mirar a ciertas personas para que se dieran cuenta de su verdadera situación. Y ciertamente esto puede ocurrir aún con los contactos más humildes y poco complejos, si se encuentran bien centrados en sí mismos. Lo que se está transmitiendo siempre tiene una dimensión cósmica, pues al mismo tiempo que es profundamente pertinente para el individuo, también se extiende más allá del horizonte. Si no se maneja todo esto con cuidado, puede asustar al candidato, como ocurrió en una ocasión cuando éste vio a su propio maestro interno parado en medio de la habitación. Experiencias tan asombrosas como esta hacen que la persona regrese de un salto al mundo físico, como Juanito en el cuento de la gallina de los huevos de oro, que desciende rápido por el tallo de frijol después de visitar los mundos superiores. Luego cortó la conexión derribando el tallo, no permitiendo que este gran mundo entrara al reino del ego. Si esto se maneja con habilidad, debe dejarse al candidato con la pregunta de qué hacer y hacia dónde ir. Con dicha experiencia, este es el momento en que el contacto debe darse cuenta de que efectuar dicha conexión para otra persona significa asumir la responsabilidad de conducirla con seguridad a la obra, si ella así lo quiere. Aunque muchos individuos buscan la inspiración mística, muy pocos son los que persisten en su búsqueda. Aquí, el contacto debe actuar con cautela e invitar a participar en el grupo solo a aquellos que demuestren un interés serio por el desarrollo espiritual y que lo hayan expresado con suficiente intensidad, como dijo un gran cabalista. Muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. Esto significa elegirse a uno mismo, y es algo que solo el candidato puede hacer. Fin del capítulo. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.